Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende a qué hora usted está mirando este estudio de cursos de capacitación ministerial. Les saludo con mucho cariño desde la ciudad de Nueva York en vivo. Mi nombre es Juan Córdoba. Sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York. Un privilegio muy grande, un honor servir a los santos aquí. Y a ustedes que se encuentran en diversas partes del mundo, les doy la más cordial bienvenida. Estos son cursos de... todos los cursos son cursos teológicos, independiente del tema. Este curso teológico se titula Cristología. Tiene 40 lecciones y hoy vamos por la lección número 21. También en la tarde o en la noche, a las 7, estaremos entrando en el curso de teología. Así es que Dios les bendiga mucho. Bendiciones a todos. Además, Marisa siempre muy, pero muy pendiente a las instrucciones. Y le damos gracias a Dios por su fidelidad, por querer estudiar la palabra de Dios de esta manera. ¿Cuánto hubiese yo anhelado cuando yo recibí al Señor hace más de 5 décadas? Tuve un medio de eso no existía en ese tiempo. Y en más de 50 años yo tuve que acudir a un instituto bíblico de las Asambleas de Dios en el Bronx por 3 años, luego también un seminario por 1 año y luego también por otros medios, buscando una mejor capacitación ministerial, porque el Señor puso, gracias a mi pastor y a los consejeros, sentido de propósito, sentido de llamado, sentido de que el Señor me había salvado con un fin, con una finalidad, y por ende había que prepararse. Vamos a presentarnos delante de Dios, pedirle al Señor que sea con nosotros. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, este día hermoso que nos ha entregado, nos ha dado, para que lo administremos fielmente. Gracias, Señor. Gracias por el don de la vida. Toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos acercarnos para estudiar tu palabra. Te pido que me ayude a mí a poder comunicarlo correctamente y que también dé gracia a los oyentes. A ti, Cristo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, amados, hermana Torre Blanco, déjame presentarle el programa de estos cursos. A ver. Este curso de Cristología veremos 3 aspectos. Veremos 3 aspectos sobre nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza, ya estudiamos esos 7 lecciones. La vida de Cristo, lo encontramos ahí, faltan algunas lecciones todavía. Y también estaremos entrando en el ministerio de Cristo, aproximadamente 40 lecciones, más o menos. Dios bendiga a la hermana Mercedes, bienvenida. Entonces, ya yo estaba mirando la agenda. Creo que la semana que viene ya entraremos al curso nuevo de neumatología, que significa el Espíritu Santo. Para que esté claro en su sano entendimiento. ¿Okay? Teología, miramos el enfoque del Padre. Cristología, Cristo. Y neumatología, el Espíritu Santo. Un Dios que se manifiesta a través de 3 personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Yo bendiga a la hermana Rosy. Entonces, la próxima semana, Dios mediante, posiblemente entremos en el curso de neumatología o sobre el Espíritu Santo. Siento que mi corazón fue muy impactado con el viaje misionero. Parte de los cursos
que tenemos es un seminario de misiones. Entonces, cuando terminemos el curso de teología, ya que tengo ese ardor y para poder comunicarlo las misiones, entonces le daré un breve curso llamado Seminarios de Misiones. Así se llama el curso, Seminario de Misiones. Y va a ser muy importante porque cada uno de ustedes tiene una misión, un ministerio de parte de Dios. Misiones es similar al evangelismo, pero hay alguna diferencia. Yo pude saborear, experimentar esto en la República Dominicana, en todos los lugares que nosotros nos movimos. Si no han visto el video del viaje misionero, mi testimonio, lo pueden ver. Y también el mensaje, Alégrense las Naciones, que le predica a la iglesia el siguiente día después de haber llegado. Así es que espero que podamos bien, vamos al propósito. Ayer, pues, el tema de ayer fue la vida en el principio. Y hablamos de dos cosas: el tiempo y las cosas. Ese fue el tema de ayer, el tiempo y las cosas. Cuando hablamos del tiempo, nosotros lo calculamos, decimos siglos, años, meses, semanas, minutos, segundos, el factor tiempo según nuestro cómputo. Pero en cuanto a Dios, Dios no lo ve así, porque Él es eterno. Él es el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. La manera que yo, esto es algo esto es personal, porque cada uno tiene su mente y piensa, o sea, la manera que yo lo veo en cuanto al tiempo, digamos que esto aquí representa el tiempo, ¿verdad? Para allá no hay fin y para acá hay fin. Entonces, la eternidad. Entonces, en esa eternidad, Dios hizo un pequeño paréntesis que nosotros llamamos el tiempo para crear. Un pequeño paréntesis. Anteriormente no había. Entonces, al concluirse los siglos, ese paréntesis se va a cerrar y entraremos entonces en la eternidad. El que es, el que era y el que ha de venir. Entonces ahora estamos ya el que era, el que es, lo que vivimos en Cristo ahora y lo que ha de venir. Pero también vimos nosotros las cosas, que esas cosas fueron escondidas de delante de la fundación del mundo y que nos las son reveladas por el Espíritu. Se habla de la preeminencia de Cristo ayer, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios, el originador de todo, porque por Él, en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, sean tronos, principados, etc. Bien, voy a dejar eso acá porque tengo entonces que seguir. Hoy estaremos estudiando un tema de mucha importancia. Lección número 21. El tema de hoy se titula Permaneciendo en el principio. Lección 20 o 21. A veces me olvido, ustedes me perdonan. ¿Qué me paso? Yo no tengo secretaria, o sea, aquí yo no tengo y mi esposa trabaja, entonces tengo que hacer las cosas, yo mismo tengo que hacer todo. Así que, y a veces tengo demasiadas cosas que hacer durante la semana, entonces ya usted sabe, se me olvida cuál, pero el punto es que la clase de hoy se llama Permaneciendo en el principio. Esta clase la estaremos viendo a través de 9 puntos principales. No se asusten porque cada punto es solamente un versículo, así que va a ser relativamente breve, a no ser que el Espíritu de Dios diga lo contrario. Entonces, estaremos viendo Permaneciendo en el principio. Déjame yo ver cómo le puedo articular el entendimiento divino con relación a
permanecer en el principio. Dios es un Dios de leyes que rige el universo basado en leyes que Él ha establecido. Los hombres lo llaman la ley de la gravedad. Lo que sube tiene que bajar. Ellos le llaman la ley de la gravedad y ellos le dan diferentes nombres. Bueno, esas leyes que los hombres llaman leyes de la gravedad son leyes espirituales, cosas que Dios ha decretado. Por ejemplo, la ubicación del Sol, la ubicación de la Luna, el sistema planetario, cómo giran los planetas alrededor del Sol. Eso tiene leyes. Cuando esas leyes son violentadas, viene el caos, viene el desastre. Entonces, en torno a lo espiritual, ahora, nosotros lo espiritual, hay una ley que menciona la Biblia, que es la ley de permanecer, la ley de la permanencia. Que mientras uno permanezca en él, estamos seguros. Por ejemplo, mientras el agua, usted se encuentra, digamos, en un crucero o en un barco, usted está seguro o segura mientras permanezca en el barco. O si el agua entra a la embarcación, usted va a perecer. El barco tiene que permanecer en el agua, usted tiene que permanecer dentro del barco. Hay una ley, si permaneces en el barco, estás seguro. Si el agua no penetra la embarcación, usted está seguro. Hay leyes que rigen el universo. Y en lo espiritual es lo mismo. Vamos ahora, yo quiero que ustedes me acompañen en el día de hoy a que veamos 9 cosas con relación a permaneciendo en el principio. Vamos a ubicarnos con Biblia a mano al Evangelio según San Juan en el capítulo 8. Juan capítulo 8 será el punto de partida. Y le doy la bienvenida a los que no he podido saludar. Dios le bendiga, un abrazo fraternal de parte de los demás estudiantes y este servidor. Aquí estoy en Juan capítulo 8, versículo 30. Jesucristo dice, versículo Juan 8:30, dice, hablando él estas cosas, hay que leer el contexto, muchos creyeron en él. Él habló estas cosas, usted lo puede leer en el capítulo 8, que habla de que él es la luz del mundo, que él habla que a donde él va, los otros no pueden venir. Muchos le dijo, ustedes van a permanecer en sus pecados porque ustedes no creen en mí, no permanecen en mis palabras. Pero otras personas creyeron en él. Ahora, Juan 8:31 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿lo ve? Si permanecéis en mi palabra, la ley de la permanencia, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es condicional. Si permanecéis. Si la Biblia permanece en mi mano, no se va a caer. Si por alguna razón la Biblia no permanece en mi mano, se va a caer. Un avión, si permanece firmemente y todo va bien, el avión llega a su destino. Si hay un fallo mecánico o de tormenta, el avión puede
caerse y perecerán las personas. Entonces Cristo le habla a los creyentes la importancia de permanecer en sus palabras. Entonces dice, número 1, si has creído en mí, debe permanecer en mi palabra. Si permanece en mi palabra, eres un verdadero discípulo. Y al ser un verdadero discípulo, vas a conocer la verdad, y la verdad, que viene siendo Cristo y su palabra, te va a hacer libre. Va a vivir una vida en libertad, una vida en gozo, una vida en santidad. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Ponce. En segundo lugar, vemos aquí en Juan 8 a un ser que era perfecto, creado en perfección, creado en santidad, muy cerca de la presencia de Dios. Y dice Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois, mira lo que le dice él a unos que no creían en él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire qué acusación más fuerte. Le dice a los que no creían, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga esto, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, oiga bien, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Usted entonces ahí, ¿qué le pasó a Satanás? Que Satanás no permaneció en el principio, en Cristo, en su palabra. No permaneció. ¿Cuándo fue que permaneció? Dice aquí que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el diablo peca. El pecado es lo que nos saca del principio. El pecado nos saca. En el caso nuestro, temporalmente, porque vía arrepentimiento hay restauración. Tercero, vamos ahora a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Él peca desde el principio. Él salió de ese lugar de privilegio, de ese lugar de santidad, de ese lugar de pureza, cerca del trono de Dios. Ahí estaba él. Y el hombre hoy sigue las pisadas de Satanás, porque peca y continúa pecando. No se va a hacer más otra cosa que pecar. Entonces dice aquí que el que practica el pecado es del diablo. Si el pecado es una práctica en una persona, dice que es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Otra vez repite, peca desde el principio, desde que salió del principio, desde que desobedeció los mandatos de aquel que es llamado el principio. Entonces nosotros somos llamados a permanecer, ese tema de hoy, permanecer en el principio, permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. Entonces dice, aquí viene ahora en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo, deshacer las obras del diablo. Ya Cristo con su muerte y su resurrección deshace las obras de Satanás.
El tema de hoy, permaneciendo en el principio. Número 3, punto principal número 3. Para ello, ahí mismo, si usted está en Primera de Juan, pasa solamente una página, ahí mismo, Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Está conmigo? ¿Tiene la Biblia? Espero que usted tenga la Biblia como un buen estudiante. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice, hijitos, ya es el tiempo, el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo conocemos que es el último tiempo? Los muchos de la falsedad, falsos profetas, anticristos. El mundo está saturado de falsedad. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Oiga esto, salieron de nosotros. ¿Quiénes son nosotros ahí? Bueno, nosotros, la deidad es nosotros, y nosotros que estamos en él somos nosotros. Salieron de nosotros, se apartaron, no permanecieron con nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, oiga bien, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Sabe? La ley de la permanencia. Es importante, amados míos, que podamos entender eso. Hay una ley llamada la ley de la permanencia. Entonces, un hermano dice, hermano, pero ¿qué fue lo que pasó con el hermano que estaba en la iglesia? Estuvo con nosotros tanto tiempo. Y ese hombre se fue a las drogas, o hizo esto, hizo lo otro, y nunca regresó, y murió en sus pecados. Bueno, si hubiese sido de nosotros, hubiese permanecido con nosotros. Y yo no estoy hablando, permaneciendo en una iglesia, no es por ahí que voy, es permanecer en el principio, es permanecer en la deidad, porque permanecer es una ley. Es una ley, permanecer es una ley. Hay que permanecer. Por eso puse la ilustración de la vid y los pámpanos. Todo pámpano que en mí no permanece será cortado. La ley de la permanencia. Permaneciendo en el principio. Cristo es el principio. Cristo es el origen de todos. Entonces, desde el día que el Señor le salvó a usted, usted es llamado a permanecer en Él. Contra viento y marea, dificultades, pruebas, pecamos, el Señor nos disciplina, nos arrepentimos. Es una lucha constante, una lucha titánica, no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra las tinieblas, contra todo aquello que se levanten contra el conocimiento de Cristo. Hay que permanecer, hermano, hay que permanecer. El desánimo, hay que permanecer. Las pruebas, hay que permanecer. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Hay que pedir oración, hay que ayunar, hay que buscar al Señor, hay que buscar consejería. Permanecer, permanecer. No darle la espada al Señor. Venga lo que venga, permanecer, permanecer, permanecer. Aunque uno no tenga fuerza, permanecer, buscar al Señor, clamar a Él, gemir. Y el Señor llega un momento cuando nos levanta y volvemos otra vez a ese gozo y a esa santidad. Dice, si hubiesen sido de nosotros, versículo 19, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se da cuenta? Ellos se van, entonces la iglesia se depura. La iglesia se depura, se limpia. De la misma manera que una planta se depura. Yo en mi oficina tengo como 10 plantas, me gustan las plantas. Entonces yo mismo las cuido, entonces a veces, como estuve ahora de vacaciones, vi algo seco, cogí una tijera, lo corto, lo podo, un poquito de agua, remuevo la tierra y ya, la pongo seca del sol, revive. Revive. El Señor hace eso con nosotros. Pero dice aquí que algunos se fueron.
y se manifestaron que no eran de nosotros, eran falsos hermanos. Hay falsos hermanos. Ok. Número 5. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo define usted lo que es el pecado? ¿Qué definición le daría a usted que es pecado? Bueno, en eso no tenemos nosotros que especular. No debemos especular. Yo me doy cuenta constantemente, porque constantemente yo estoy compartiendo la palabra en la iglesia, las clases. Entonces, a veces los hermanos dicen así. Mi opinión es, a mí me parece que, no, querido hermano, si la Biblia dice algo, usted no puede opinar, usted tiene que ir a la Biblia y decir, Dios dice en su palabra tal cosa. Así dice Jehová. Usted sabe que esa expresión aparece en la Biblia, creo que son 3000 veces. Así dice Jehová. Entonces, si Dios ha hablado tanto del pecado, ¿por qué tenemos nosotros que opinar? ¿Qué es el pecado? Bueno, tiene tu Biblia, aquí te lo va a decir. Primera de Juan 3:4 lo dice. ¿Está listo? Mira aquí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Más tácito, más frontal, no puede hacer. Aquí en esta esquina, donde yo vivo, hay un letrero octagonal, rojo y blanco. Que usted sabe cuál es. Pare, stop. Eso es una ley. Todos los días yo tengo que, cuando salgo, esta mañana salí por 2 horas y vuelvo a salir más tarde, paro, miro hacia la izquierda, como de una vía, solamente miro hacia la izquierda. Paro completamente el auto. ¿Ok? Y yo prosigo. Si yo no paro y prosigo, primeramente, aunque nadie me está viendo, ya yo cometí una infracción de la ley, que la ley dice que pare. Peor aún, si no paro y sigo, impacto vamos a ponerlo de una manera más sencilla, y un policía está detrás de mí, me toca la sirena y me da una multa muy merecida de $50. Peor aún, si desplazo el auto, impacto a una persona y esa persona muere, yo voy para la cárcel. Vamos para la cárcel. Porque tú le quitaste la vida a un ser humano porque tú has quebrantado la ley. Bueno, la ley de Dios son más serias que la ley de tránsito. Porque aquí dice que el pecado es la infracción de la ley. ¿Y cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos y todo mandamiento que el Señor ha escrito en su palabra. Todo lo que Dios dice. La Biblia se compone de mandamientos positivos y mandamientos negativos. No cometerás adulterio. Negativo. Positivo. Honra a tu padre y tu madre. Positivo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Positivo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Negativo. No hay tres clasificaciones. Eso está claro en la palabra, hermano. Por todas las partes. Mandamiento prohibitivo y mandamiento positivo para nuestro bien. Okay. Número 5. Punto número 5. Habíamos dicho que es pecado. Pecado es transgredir la ley. En el sentido de las leyes, por ejemplo, si usted vive en México, tiene leyes. Yo estuve ahora esta semana en la República Dominicana y ahí hay leyes en muchas cosas diferentes acá. Las leyes de tránsito son igual, la única diferencia es que allá son por kilómetro, aquí por milla, pero es lo mismo. Si en la República Dominicana dice que tú puedes ir a
a X cantidad de millas por hora y uno conduce, no hay problema, pero si un dominicano viene a los Estados Unidos y cree que la ley de allá es igual que acá, y aquí hay que ir más lento, él no puede decir, no, es que la ley de la República Dominicana yo puedo ir más rápido. El policía dice, tú no estás en la República Dominicana, tú estás en América, aquí las leyes son diferentes. ¿Me doy a entender? Entonces, la ley de Dios es eterna. Dice Salmo 119 que la ley de Dios es perfecta, que los mandamientos de Dios son buenos, justos, agradables. No hay un salmo que magnifique más la ley de Dios que el Salmo 119. Yo prediqué sobre eso. Vaya al canal de YouTube y ahí hay como 30 mensajes sobre el Salmo 119. Bien, vamos ahora aquí a... la pregunta es, ¿cuál ley? Todo aquel que comete pecado infringe o quebranta la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? Versículo 6. Todo aquel que permanece en él. La ley de la permanencia. La ley de la permanencia. Todo aquel que permanece en él es una ley. Permanecer en él es una ley. El diablo peca desde el principio. ¿Están entendiendo? Pecó porque salió de permanecer en él. Él quiso hacer su propio gobierno. Subiré, seré. Esta autonomía, estableció su propia ley. Y fue completamente expulsado de la presencia de Dios. Versículo 6. ¿Cuál ley? Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No peca. ¿En qué sentido es que no peca? Permanecer en él nos ayuda a no pecar un pecado de muerte. Yo creo que usted entienda. El pecado de Satanás fue un pecado de muerte, porque él tenía demasiado conocimiento. Cuando dice no peca, no significa que nosotros no vamos a pecar, porque nosotros sí pecamos. No pecamos deliberadamente y constantemente. Eso es muerte, como Satanás. Deliberadamente y constantemente. Peca. Anteriormente, al no estar en Cristo, pecábamos y eso era para condenación eterna. Una vez estamos en Cristo, venimos ahora a la ley de la permanencia. Permanecemos en Él. Él nos guarda. Hijitos, bueno, esto se escribió para que ustedes no pequen. ¿Lo ha leído? Los mandamientos de Dios han sido escritos para que nosotros no pequemos. Nos guarda. Ok, pero la carne es débil. Y si alguno ha pecado, ¿y quién dice que no peca? Abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado con el fin de restaurar nuestra relación con Abba, con Padre, y continuemos permaneciendo en Él, permaneciendo en el principio. Volvemos a restablecer esa relación. Bien, ahora bien. Punto número 6, Juan capítulo 8. Punto número 6, Juan capítulo 8. Aquí en Juan capítulo 8, Juan 8, dice, el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que sigue mi palabra, mis mandamientos, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos siguiendo a aquel que es luz.
aquel que es perfecto. Eso nos libra de muchos problemas en esta corta vida. Al permanecer en Él, ir en pos de Él, ir en pos de su luz, de sus mandamientos, de su palabra, tenemos la luz de la vida. No vamos a andar en tinieblas. ¿Okay? Punto número 7. Ahora viene aquí algo que tiene que ver con la persona que ponen excusas para no buscar a Dios o para pecar. Ponen excusas, buscan manera de autojustificarse. Para ello, nos vamos a ubicar en Romanos capítulo 1, versículo 19. Voy a comenzar con el contexto, que es el versículo 18. Romanos 1, 18. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, escribió, se considera que la carta a los romanos es uno de los documentos más importantes que se ha escrito jamás, la carta a los romanos. Porque como ninguna otra carta, el apóstol Pablo explica lo que es el evangelio. Explica que absolutamente nadie tiene excusa delante de Dios. Él lo dice. Habla del judío primeramente. Dice, bueno, ¿qué ventaja tiene ser judío? Bueno, mucha ventaja tiene. Bueno, por ejemplo, se le dio la ley, se le dio los profetas, vino el Mesías, las escrituras, todo viene por medio del judío. Pero ellos, teniendo todo esto, pecaron contra Dios, no tienen excusa porque tienen la ley. Los paganos que no tienen escritura, bueno, tienen conciencia y serán juzgados por la ley de la conciencia. Y los gentiles que no tienen ley tampoco tienen excusa. Entonces él, como si fuese un juicio, un tribunal, el juez se para, toma ese martillo y dice, voy a dictar sentencia, culpable todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos caen bajo juicio de Dios. Mire cómo lo dice aquí, mire esto que tremendo está esto aquí en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oye lo que dice, la verdad la detienen con la injusticia. El hombre sabe que esa ley es injusta y detienen lo correcto con su injusticia. Los gobernantes, los reyes, los magnates. Entonces dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo le es manifiesto? Pues Dios se lo manifestó. No está hablando, aquí no está hablando de Jesucristo, de la sangre, del evangelio. Miren lo que está diciendo Dios aquí. Porque las cosas invisibles de Él, Dios no se ve. Ellos dicen, Dios no existe. Él le dice, las cosas que son invisibles de Él, su eterno poder, su poderío y deidad, la deidad, Dios, se hacen claramente visibles. ¿Cómo sabe el hombre, el pagano, el que no ve nada? Se hacen
oiga esto, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Esa palabra, si usted lee el Salmo 19, y le invito a que lo lea después, usted va a ver que el Salmo 19 habla de esto. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Un día imite a otro y no se declara sabiduría, no se declara nada. Por el mundo salió su palabra. Es decir, Dios está hablando en el Salmo 19 de que Dios, la creación, todo lo creado, es una ventana por donde el hombre ve las cosas invisibles de él. Y dice: wow. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí, frente a mí hay una ventana, y por la ventana yo veo un árbol que tiene más de 50 años que lo sembraron aquí donde yo vivo. Ese árbol, yo estoy mirando por esa ventana y ese árbol me habla de las cosas invisibles de él. ¿De dónde viene ese árbol? ¿O cayó del planeta? ¿Quién sembró el primer árbol? ¿Quién le dio la raíz, el tronco y las ramas a ese árbol? Fue Carlos Darwin, el que postuló la teoría evolutiva. Fue una explosión cósmica y todos los árboles cayeron en el planeta. Así fue la cosa. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, no tiene excusa, porque Dios se revela, una ventana. La creación es una ventana. La creación es una ventana en el cual el hombre puede penetrar para ver al Dios que no ve visiblemente, porque no lo puede ver. Y aunque pudiera verlo, no puede, porque va a ser fulmigado, porque Dios es demasiado santo para habitar con un pecador. Su eterno poder se manifiesta por las cosas que han sido creadas. Punto. Y dice: no tiene excusa. Punto número 8. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. En Primera de Juan, capítulo 5, dice: versículo 20. Ellos, dicen, no tienen excusas, dice. Pero en cuanto a nosotros, dice aquí, que nos da entendimiento. Eso sí es glorioso. Eso sí es impactante. Dios nos ha dado a nosotros entendimiento. Véalo conmigo, 1 Juan 5:20. Dice, versículo 19. Vamos a leer el contexto. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, oiga esto, no practica el pecado. Usted ve, no dice que no peca, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, versículo 20, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos, permanecemos. La ley de la permanencia. Estamos en el verdadero. Cuando una persona, yo he oído cristiano, porque hermano, después de tantos años, décadas
más de medio siglo, uno que yo me he envuelto en el cristianismo, lo que usted quiera llamarle, todo tipo, color y sabor, y alguien dice, oh, allá es que solamente se va a saber quiénes son los cristianos, aquí nadie sabe nada. Bueno, esa persona que habla así no conoce la Biblia. Aquí te dice que Él nos guarda, no queremos practicar el pecado, cuando pecamos nos avergonzamos y queremos arrepentirnos. Y dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego dice, hijito, guárdate de los ídolos del corazón. Los ídolos del corazón. Para terminar, vamos a ir ahora al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos vamos a encontrar con una escena de un grupo de gente idólatras, muy intelectuales, como los hay hoy en día, súper intelectuales, una mente iluminada, entre comillas, ilustre. Pablo se encuentra en Atenas y Pablo comienza a salir. Entonces dice aquí en el versículo 16 que el espíritu de Pablo se enardecía al ver a la ciudad que se tornaba a la idolatría. No estén permaneciendo en la verdad, permaneciendo en el error, en la idolatría. Entonces llega el momento que, como eran filósofos, filosofar, hablar, discursos, disertaciones daban, hombres sumamente, por ahí en esos lugares vino Sócrates, Aristóteles, todas estas mentes ilustres, entre comillas. Esta era el estirpe de estos filósofos. Y Pablo era un hombre sumamente intelectual, un hombre muy letrado, sabía muchas cosas, pero sobre todo era un hombre lleno del Espíritu de Dios y de la palabra, que era lo más importante. Y él le predica y le habla. Entonces, él le dice en el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Seguramente ellos se sintieron muy contentos. Ellos pensaban que eso era una palabra, un elogio, un piropo, como decimos nosotros los dominicanos. Está piropeando a estos filósofos idólatras. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestro santuario, si tenían santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Ellos tenían noción, ellos tenían, por ejemplo, una colección de altares, el dios Teto, la diosa Diana, este otro dios, este otro dios, este otro dios, porque en esa cultura hacían altares y ellos le ponían hasta comida ahí. Es más, ellos hacían en la parte de encima, ponían hasta una cama para que el dios descanse. Y ellos le llevaban comida, hacían estatuas, hasta la ropa que le ponían se la cambiaban. Eso era la idolatría de muchas de estas regiones. Pablo vio esto y Pablo estaba completamente indignado. Y lo reprende y le dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrito esta inscripción, a Dios no conocido. Mira lo que dice, al que vosotros adoráis, ustedes adoran a ese Dios, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
yo os anuncio. Yo escribí en mi página, no sé si usted lo vio. El reto de la misión, de las misiones, es convertir a estos idólatras en adoradores. Piensen eso. El método de la evangelización, de las misiones, es que, porque todo ser humano es idólatra, entiéndalo. ¿Usted está entendiendo? Toda persona que no es cristiana es un idólatra. Entonces, la meta suya, mía, en las misiones, evangelización, es que esos idólatras, y todo el mundo es idólatra, se tornen adoradores. Ejemplo, la mujer samaritana, ejemplo aquí. Ellos están adorando a un Dios que no conocen, idólatra. ¿Cuál es la meta de Pablo? Presentarle a ese Dios para que se conviertan en verdaderos adoradores y que dejen la idolatría. ¿Me entender? Entonces le dice, entonces él le habla la diferencia entre el Dios que ellos, el Diosito que ellos adoraban y el Dios verdadero. Le dice el versículo 24, concluyendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, siendo tan grande y poderoso, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita, Dios no puede ser confinado, metido en un altar idolátrico, en un templo hecho por mano. Es demasiado grande. Ni es honrado por manos humanas, como si necesitase de algo. Eso aquí es importante, que necesitase de algo, porque ellos le llevan hasta comida, agua. Todavía hay culturas en el mundo que practican eso, le ponen a sus ídolos agua y comida. Mire qué cosa, ese ídolo tiene boca pero no puede comer. Entonces dice, para que habite, dice, como si necesitase, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, Dios es el que da vida, provee aire para respirar, comida para comer, sol, todo lo que nos da. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire esto, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos profetas han dicho. Dios está tan cerca, aquí. Dios está tan cerca de mí, ahí está Dios, aquí está Dios, aquí está Dios. Está cerca, porque en Él vivimos y somos. Dios lo llena todo. Por eso es que simultáneamente usted ora en cualquier parte del mundo y Dios está allí. La inmensidad de nuestro Dios, sea Señor exaltado. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, quiero darte las gracias por tu presencia con nosotros en esta clase. Gracias, Padre Santo, y permítenos, Padre eterno, a que podamos permanecer en aquel que es el principio. Si te hemos ofendido, podemos retornar. Si hemos pecado, podemos arrepentirnos. Ayúdanos, oh Dios, porque sin ti absolutamente nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Abrazos fraternales. Si usted se conectó tarde, yo le aconsejo que ahora que yo termine, usted estudie completamente la lección, comparte el contenido con sus amados. Yo lo comparto por todas partes. Lo envío a mis familiares, lo pongo en todas las páginas que tengo, comparto en todas las partes. Así es que si hay alguna lección que usted no escuchó, puede escuchar el testimonio del viaje misionero, está aquí. Mire hacia abajo en esta página. El viaje misionero, los 7 días que tuvo en la República Dominicana, el trabajo, la labor allá. Pienso muy pronto regresar, si Dios lo permite,
a la República Dominicana, pero será quizá de vacaciones. Necesito un descanso. Pero también tengo algunas invitaciones a predicar allá y necesito un descanso, y creo que voy a regresar muy pronto. Así que Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde, que la paz del Señor sea con ustedes. Hoy la cita es a las 7, continuamos con nuestro curso de teología. Hasta entonces, que pasen buenos días, un abrazo muy fuerte de parte nuestra y por favor comparte el contenido. Que Dios le bendiga rica y abundantemente a todos.